Hoy, domingo 16 de agosto, en el marco del octavo Festival de Cine Alemán, el primero que realizamos vía online desde la plataforma web del Trasnocho Cultural, a nombre del Instituto Goethe, del Trasnocho Cultural y de la Embajada de Suiza, que gentilmente nos acompaña en la realización de este evento. Queremos agradecerles que estén con nosotros hoy en este evento que en principio es nuestro evento de cierre de este exitoso festival de cine. La verdad nos enorgullece mucho haberlo podido realizar, contar con la masiva participación del público venezolano que ha podido ver estas 6 películas largometrajes, 5 de ficción, un documental que precisamente sobre el cual vamos a conversar el día de hoy y para el cual tenemos además como invitada de lujo a su directora Barbara Miller. Soy José Pizano, soy director de programación de los Cines Paseo, del Trasnocho Cultural, y para mí, como ya lo ha sido en nuestros dos encuentros anteriores, es un gran honor poder de alguna manera conducir esta conversación que hemos tenido alrededor de estas interesantes películas y que creo que hoy tiene además un cariz muy especial. Les voy a pedir por favor a todos los que están asistiendo a este encuentro silenciar sus micrófonos, salvo los ponentes, las personas que van a participar. Pueden mantener las cámaras abiertas si desean, pero por favor los micrófonos para mantener un control de sonido. Los comentarios, preguntas que quieran hacer, háganlos a través del chat. Por la cantidad de personas que estamos aquí hoy, no vamos a poder permitir participación, digamos, a través de cámara, pero sí a través del chat. Yo estaré atento a ello y distribuiré oportunamente sus comentarios para que puedan ser atendidos. Como les comentaba, bueno, nuestra película de hoy aquí en esta presentación que tenemos es Female Pleasure, placer femenino. 5 culturas, 5 mujeres, una historia. Es la verdad, un extraordinario documental que refleja de una manera muy sutil, de alguna forma, la historia de 5 mujeres. 5 mujeres en 5 diversos países del mundo, además de 5 religiones absolutamente diversas que las une su condición de mujer y su participación activa, cada una de ellas desde el ámbito que en vida les tocó una participación activa en el tema de derechos humanos. Y es así como, bueno, como podemos ver a estas 5 personas, estimo que quienes están participando en el foro vieron la película, pero bueno, les repaso los nombres. Está Leila Hussein, una mujer nacida en Somalia, con una interesante actividad desde Londres. Está Deborah Feldman, desde Nueva York, perteneciente a una comunidad hasídica ortodoxa. De hecho, conocida quizás para muchos por el éxito de su serie basada en el libro Unorthodox, donde narra sus experiencias personales en torno a su vida referida, digamos, a la comunidad religiosa a la cual perteneció. Está Roku Denashiko en la esquina inferior izquierda, desde Tokio, desde Japón, artista que trabaja con el manga fundamentalmente y que, bueno, trasciende a una tridimensionalidad de su obra, cuyo tema es la genitalidad femenina, con un trabajo además muy interesante como pudieron ver. Está Vitika Yadav desde Delhi, desde la India, con una labor muy interesante en todo lo que tiene que ver con el tema de derechos humanos en realidad, de derechos de la mujer,
derechos de géneros sexuales diversos, temas de drogas, temas de trata de blancas, trata de personas, y con una labor que, bueno, ha trascendido a través justamente de, bueno, esa campaña Love Matters que llevó adelante. Y está también Doris Reisinger, desde Alemania, católica, ex religiosa, y continuó sus estudios de teología, de filosofía, y también, bueno, una voz muy activa en ese sentido. Y bueno, conversaremos sobre esta película. Para ello, hoy contamos básicamente como les comentaba, con Bárbara Miller, cineasta nacida en Suiza, además con estudios en Derecho, Ciencias de la Cinematografía y Psicología. Miller trabajó también como asistente de dirección en el documental World Photographer, un trabajo dirigido por Christian Frey, que fue finalista al Oscar en la categoría de Mejor Documental. Ha dirigido muchísimo trabajo documental para televisión, para cine, centrándose en temas como movimientos antiglobalización, como violencia doméstica y violencia juvenil, entre otros. En el 2012, su documental Voces Prohibidas tuvo una presencia en más de 70 festivales a nivel internacional. Además, un trabajo que de alguna forma siento que sirvió un poco de abrebocas para lo que sería este nuevo trabajo de Placer Femenino. Y con Placer Femenino, además, bueno, ha continuado de alguna forma, digamos, a través de estas historias, de este trabajo, un poco esa labor que les comentaba en cuanto a temas de derechos humanos. Es miembro de la Academia de Cine Suizo, de la Academia de Cine Europeo, y es presidenta de la Asociación de Directores Suizos. La verdad que es un gran honor poder tener a Bárbara Miller hoy conectada aquí con nosotros vía Zoom. Tenemos también a Beatriz Borges, en representación de CEPAS. Beatriz es abogada especializada en derechos humanos por la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. Ha sido activista en temas vinculados precisamente con esta área, como en acción, digamos, reflejada en acciones políticas y sociales a través de organizaciones no gubernamentales. Ha sido profesora investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, responsable de la línea de investigación sobre sistemas internacionales de protección de derechos humanos, y desde el año 2010 es coordinadora de la Clínica Jurídica de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, donde atiende y presta atención a personas requeridas de este tipo de asistencia, tanto a nivel, digamos, nacional como internacional. Y es actualmente directora del Centro de Justicia y Paz, CEPAS, sobre el cual nos estará conversando. Y en principio le doy la palabra a Bárbara Miller, para que nos dé una introducción. Luego pasamos con Beatriz Borges. Excusamos la presencia de Malú Valerio, artista, también activista en derechos humanos. Tuvo un inconveniente personal a nivel familiar. No la podemos tener con nosotros. Intentaremos de alguna manera ver si podemos mostrarles parte de lo que sería su presentación en esta jornada. Bárbara, bienvenida. Sí. No se escucha, hay que encender el micrófono, Bárbara. Sí, estoy bien. Ay, Perfecto, ahora sí. Hola de nuevo. Yo no te oí, pensé que a lo mejor había salido. Estaba buscándote, pero bueno, bienvenida. Muchas gracias. Me siento muy honorada y un gran placer de hablar con ustedes hoy de ese tema importante, y quizás puedo decirle un poquito cómo yo he empezado, cómo me llegaba la idea y la urgencia de hacer esa película. Yo estaba viajando mucho como directora en el mundo y me daba cuenta que hablando con las mujeres sobre sexualidad en diferentes lugares, en diferentes países,
que para muchas mujeres se habla de sexualidad, se te mira la situación, es mucho más un tema sobre obligación o sobre violencia y no sobre placer. Y para mí, yo sabía que es una realidad, pero darme cuenta que en el XXI siglo todavía tenemos mundialmente ese problema, para mí estaba, sí, la motivación de hacer una película, de hacer muchas investigaciones. Y me daba cuenta que los 5 religiones mundiales que tenemos, los más grandes en el mundo, todos tienen esos textos en sus libros sacros que demonizan el cuerpo femenino, que dicen que la sexualidad femenina es una cosa negativa, esa devaluación de las mujeres y del cuerpo femenino, y que es una cosa que se ve en todo el mundo. Al fin son escrituras viejas, pero todavía mirando más atentivo, me he dado cuenta que estas ideas todavía existen muy fuerte, y sobre todo si hablamos de sexualidad y de placer femenino. Y por eso para mí esa estaba como la base de coger esas 5 religiones. Y se puede decir, es la interpretación de la religión que es así contra las mujeres. Puede ser que los textos básicos una vez estaban diferentes, pero hoy en día ese que sabemos de las religiones muchas veces, ese fuerte sí, devaluación contra el cuerpo femenino en las mujeres. Y estaba buscando 5 mujeres de estas 5 religiones diferentes que tienen el coraje de romper el silencio, que tienen el coraje de hablar, de ser mujeres, pero sobre todo también de hablar de su cuerpo, de sus experiencias físicas y también de la sexualidad femenina. Y para mí esa estaba la base de la película, así que nació, y encontré estas 5 mujeres porque ellos ya han hecho el paso en la área, no sé cómo se dice en español, en el público. No estaban más personas que yo lo encontraba en el privado, pero estaban ya personas que se expresaron con mucho coraje en el público. Y ese para mí como director estaba importante, porque yo necesitaba o he querido tener mujeres que saben qué significa cuando se hace ese paso, cuando se habla de ser mujeres, se habla de sexualidad, que se habla de violencia sexual en el público, porque las reacciones pueden ser muy duros, pueden ser muchas amenazas, pueden ser mucho, sí, pueden ser muy duros, y por eso estaba importante para mí que esas 5 mujeres saben qué significa, se participan a una película. En ese sentido la hemos hecho de verdad juntas. Estaba muy intenso, pero también muy lindo como experiencia. Gracias, Bárbara. Ya hay varias preguntas. Vamos a irlas manejando poco a poco. Ahora quiero ya formalmente darle la bienvenida a Beatriz. Beatriz Borges, también un honor tenerte con nosotros aquí en este foro. Adelante. Bueno, muy buenos días a todos y a todas, y también muy agradecida por el espacio para conversar de estas cosas. Mi aproximación es desde los derechos humanos, sin embargo, me voy a tomar como la licencia de justamente aprovechar que es domingo y toda esta, digamos, pluralidad que nos permite como el arte y la pieza hecha por Bárbara para hacer esas mezclas entre percepciones personales, situaciones cotidianas y el trabajo que hacemos en derechos humanos en CEPAS. Yo creo que es fundamental las historias que nos comenta o que nos cuenta Bárbara, definitivamente hablan de los derechos de las mujeres. Esos que hoy en día muchos dicen que hemos alcanzado en plenitud, pero que estas historias que nos cuenta Bárbara y que las que nosotros vemos en nuestro trabajo en Venezuela y pues en el resto del mundo, se ve que es una realidad todavía presente de discriminación y de no alcanzar los derechos, que es invisible para muchos, y que tenemos todavía muchos retos en que los estados garanticen su reconocimiento, pero también se den los cambios culturales que permitan su realidad. Y aquí el tema clave, sobre todo creo que una de las cosas fundamentales que trae
trae la pieza a discusión es estas confrontaciones con los temas culturales y religiosos versus lo que hoy es todavía un tema de discusión y de poca garantía en materia de derechos, que es la concepción sobre la sexualidad y especialmente el acceso a derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Y aquí el tema de dignidad pues es fundamental para su entendimiento. Bárbara, lo que más me gustó de tu pieza y quiero resaltar en mi intervención es ese hilo conductor en cada historia que viven ellas, ¿no? Y cómo ese hilo conductor es lo que vivimos todas las mujeres en nuestro camino de conciencia sobre nuestros derechos. Y que para nosotros en CEPAS y como defensora de derechos humanos es lo que llamamos ese proceso de empoderamiento. Y eso que tú dices son 5 mujeres, 5 historias, pero es una sola historia. Esa es la historia que también nosotros vemos en nuestro trabajo, ¿no? Y así que de una u otra manera lo que quiero también compartirles en este espacio son 2 historias de Venezuela, 2 historias de trabajo que nosotros tenemos y que también cuentan esta historia que Bárbara nos narra en su pieza y que son parte de la realidad de los derechos de las mujeres en Venezuela. Y me gustaría contarles cómo en nuestro contexto nosotros trabajamos los procesos de empoderamiento con mujeres y de la ciudadanía sobre los derechos humanos. Y bueno, me voy a referir a estas 2 experiencias que muestran esos procesos de empoderamiento y cómo las mujeres y niñas en Venezuela enfrentan las violaciones a sus derechos. Y cómo lamentablemente este contexto es de una crisis multidimensional que tiene carácter humanitario, violación sistemática y masiva de derechos humanos y que está basada en una ruptura de la institucionalidad encargada en reconocer y en proteger estos derechos y una crisis de carácter político que nos ha llevado pues a un retroceso en lo económico, en la infraestructura, en los servicios públicos y por ende en un retroceso doloroso en años de avances en derechos, donde yo creo que ni nuestras abuelas habían vivido el nivel de carencia que hoy estamos viviendo o que hoy viven las mujeres y las niñas en Venezuela. Nosotros trabajamos en la parroquia La Dolorita, en el municipio Sucre, y bueno, allí vemos cómo este quiebre institucional, pues el incremento de la violencia, el alto costo de los alimentos, las medicinas, dimensionan esta crisis que tiene una repercusión en el ámbito social. Y yo creo que es fundamental porque muchas veces el tema de género se ve como secundario, pero es todo lo contrario. El tema de género tiene que ser y tiene que entenderse como parte de la agenda social. Las mujeres somos la mitad de la población y somos afectadas de forma diferenciada y en la mayoría de los casos agravadas por estas discriminaciones y desigualdades que nos narran las historias pero que vemos en la película, pero que vemos en nuestras realidades, ¿no? CEPAS tiene 3 años trabajando día a día con 3 organizaciones de mujeres de base en este espacio de La Dolorita y trabajando en este proceso de empoderamiento y conciencia sobre sus derechos en un entorno completamente hostil. Y allí es donde yo quería como compartirles y que veo otro elemento fundamental de la película, el que las mujeres tomen su voz, en que las mujeres verbalicen lo que les pasa. Y aquí les quiero compartir esa verbalización que ellas hacen cuando les hemos hecho grupos focales sobre su situación en Venezuela. Les leo un testimonio de un grupo focal que realizamos. Con respecto a la salud, estamos con todo crítico, ya que los niños se enferman, no se consiguen medicamentos, si uno medio lo consigue el triple, hoy el precio es 1 y mañana es otro. No se consigue absolutamente nada y el precio es el triple. Otro testimonio. En La Dolorita se vive mal. Primero porque tenemos que hacer cola para el gas, el agua, el transporte. Tenemos que buscar un trabajo cerca para el sueldo, que el sueldo nos alcance. No ganamos mucho y que lo que ganamos o compramos comida o no compramos. Les consultamos sobre la recreación, algo que uno pensaría que no se piensa en espacios tan empobrecidos, pero esto fue lo que responden cuando les hablamos o les consultamos sobre la recreación o sus espacios de esparcimiento. Salir en familia o pasear es un lujo que no puede darse la mayoría de la población. Ellas manifiestan, aquí no hay para recrear nada. Uno no puede llevar al niño a la playa, uno no puede llevar al niño al parque, porque la verdad es que el dinero no alcanza por la situación del país. Otro testimonio. Las distracciones del barrio El Guamo, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, es bajar a un pocito que tenemos allá abajo y buscar agua para poder tener agua en nuestras casas. Hay que bajar el cerro. Bueno, imagínense, esa es la distracción que nosotros tenemos en un barrio.
¿Cuál es la conclusión de esta historia? Y para nosotros es muy doloroso, pero a pesar de todo este entorno tan hostil, también es muy esperanzador. Y ya les cuento por qué. Porque, bueno, en primer lugar, lo complicado es ver esta degradación progresiva de las condiciones de vida en altos niveles de peligrosidad, donde vemos la violencia de género, donde además vemos la violencia brutal de los cuerpos policiales en las zonas empobrecidas como la FAE, vemos la presión que ellas tienen por las cajas de CLAP para acceder a sus alimentos, y cómo no solamente ellas, pero todos los que viven en ese entorno de las barriadas tienen un miedo constante con respecto ya sea a su propia seguridad o de quienes los están rodeando. Y cómo cuando una comunidad vive en un entorno violento, cada situación encierra una situación de temor. Y esa es una palabra constante que vemos en cada momento. Es aprender a vivir con el miedo y con el temor, y eso es lo que viven las mujeres en sectores empobrecidos en Venezuela. Y cada situación enfrenta la posibilidad de que ellas sufran, ellas o su familia, un daño, y que la gente de a pie todos los días vive en desconcierto, en incertidumbre, en malestar, en sobrevivencia, en hambre, en deterioro, en dimensiones de vida que uno siente que le fue usurpado la calidad o la sensación de vivir una vida digna. Y hay un retraimiento de la vida urbana y de estas mujeres y la limitación de sus relaciones sociales, porque viven completamente aisladas, encausadas en esa cola o en esa fila para acceder a agua, alimentos y posibilidades de sobrevivir ellas y su familia, convirtiéndose tan extremo que incluso la sexualidad no se ve como placer, sino como incluso un medio de supervivencia, teniendo que acudir al sexo de forma transaccional para incluso poder tener una harina pan, para poder darle ese día de comer a sus niños. Y eso lo vemos diariamente. Lo que entendemos de nuestro trabajo, y aquí voy un poco en este escenario o en esta primera historia, el contexto esperanzador, es que nosotros, una de las cosas que entendemos es que si nosotros logramos en acompañamiento con ellas sobreponer otros mecanismos, o sea, frente a un ambiente de violencia, superponer otros mecanismos de carácter psicológico, educativo, cultural, que neutralicen estos efectos de la violencia, de la incertidumbre, del malestar y de todo lo que pasa, eso termina teniendo no solamente un efecto positivo en ellas, sino en toda la comunidad. Cuando tú inviertes en las mujeres, cuando tú inviertes en su conciencia de derechos, cuando tú inviertes en su organización y en su recreación y en su capacidad de pensar y soñar y gerenciarse, tú estás invirtiendo en toda la comunidad. Y les voy a decir algo tan simple que es lo que nosotros hemos hecho, que es crear un espacio recreativo. Que nosotros tenemos porque tenemos la capacidad del internet, pero que ellas no tienen, pero tienen algunas otras cosas que les permiten estar conectadas. Y creamos un club de lectura con ellas que se llama Las Mujeres que Leen Son Peligrosas. Y a través de las lecturas ellas sueñan, ellas se recrean, ellas intercambian, se unen en círculo y se empoderan, identifican sus derechos y además piensan cómo defenderse ante la adversidad. Ese espacio recreativo constituye una oportunidad para estimularlas, para que ellas le encuentren sentido a relacionarse entre sí y conectarse con el intercambio de experiencias que le permitan construir incluso acciones que les permitan generar paz en sus comunidades. Y de allí, estas son una de las pocas cosas que hacemos. Nosotros llamamos que son tejedoras de sororidad, porque además estimulamos entre ellas el trabajo en red, el apoyo entre ellas, que nos ayudan a promover la cultura de paz desde la no violencia y la lectura recreativa. Este trabajo, por supuesto, también lo acompañamos con acción humanitaria, porque muchas veces ellas necesitan esos espacios de conexión con el mundo exterior que las puede ayudar con el tema de la alimentación. Culmino con mi segunda historia porque nos preguntaban nos parecía importante que comentáramos cómo están siendo las mujeres afectadas en el momento actual con el COVID. En todos los ámbitos, por supuesto, están afectadas. En el tema de economía, ya no estaban preparadas y tienen que decidir entre no contagiarse y conseguir alimentos para ellas y sus familias. Es decir, ellas viven el día a día, no es una opción estar en cuarentena. Se triplican las labores de cuidado porque los niños están en casa, porque además tienes que cuidar a toda la familia, y eso es el rol y el estereotipo donde ellas están configuradas
limitadas en términos de lo que se espera de las mujeres que hagan. Y por supuesto, y aquí introduzco mi segunda historia, tiene que ver con el tema de la violencia basada en género y cómo pues ha aumentado en este contexto. Gracias al apoyo de la Embajada de Suiza hemos podido desarrollar una clínica de atención conjunta psicosocial para familiares y mujeres víctimas de violencia de género. Y pues allí tuvimos un servicio piloto que hemos desarrollado y que ha venido creciendo para las familiares y para las mujeres propias víctimas de violencia. Donde ofrecemos esta orientación psicosocial para que no solamente tengan el manejo y la comprensión de sus emociones frente al problema de violencia que les está tocando enfrentar, pero también tengan orientación legal integral sobre el problema y cómo enfrentar un sistema judicial que lamentablemente está inoperante e inactivo en Venezuela y que viola sus derechos también porque las revictimiza al pasar por un muy tortuoso camino para poder obtener justicia. Bueno, en este caso, como les decía, somos 3 organizaciones que hacemos esto de forma conjunta, la Funda Mujer, CEPAS y el Centro de Estudios por la Mujer de la Universidad Central de Venezuela, y pues el periodo de cuarentena ha significado para las mujeres víctimas de violencia de género un riesgo adicional, pues porque se ven obligadas a convivir y a quedarse aisladas con sus agresores. Además se dan violencia o episodios de violencia intrafamiliar ante las tensiones crecientes que hay en el hogar, que pues genera el encierro. Y bueno, las mujeres enfrentan mayor riesgo de otras formas de violencia de género por este contexto, incluida la explotación, el abuso sexual, sobre todo en entornos de movilidad humana, cuando tenemos una cantidad de venezolanos regresando al país y donde en estos espacios de países de tránsito y de recepción de Venezuela, ellas también son víctimas de prácticas de violencia, de trata y también, lamentablemente, cuando ingresan al país, de estigmatización. Para nosotros, este servicio nos ha permitido entender la situación de violencia en el país, no solamente en los números, sino también en las historias que viven cada una de las mujeres que viven violencia o que enfrentan la violencia de género, y cómo tenemos un país donde eso incrementa, una sociedad y una cultura donde sigue siendo tolerable la violencia, donde la misma sociedad, y en estos momentos más del COVID, no está preparada para entenderlo, para apoyarlo, y aunque tenemos una legislación bastante progresiva y que lo entiende, no tenemos un sistema, no tenemos una cultura que coadyuda. Y lo que vemos es los números de feminicidios crueles, porque además vemos situaciones bastante de alta crueldad, con decapitamientos, con desmembramientos de órganos, es decir, esos asesinatos de mujeres, feminicidios que terminan siendo quedando también en la impunidad, ¿no? Entonces, allí la importancia de que entender que esto sigue ocurriendo, que hay detrás no solamente un sistema que es el sistema patriarcal, que refuerza que estas situaciones todavía ocurriendo y que mujeres sigan siendo víctimas de esta violencia extrema por el hecho de ser mujeres. Y de allí, pues, mi reflexión final con estas 2 historias, tanto lo que vivimos con las mujeres de base en Petare y como lo que vivimos con el servicio de atención o la clínica jurídica de atención a las mujeres, que todas ahí vemos un proceso, esa historia que vemos en las 5 historias que nos presenta Bárbara, esa historia de discriminación, de desigualdad, de no conocimiento de derechos, y donde apostar a las mujeres y a su empoderamiento es parte, pero también que exista estados conscientes de sus obligaciones internacionales para garantizar los derechos de las mujeres, el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, no solamente en la normativa, sino en el ámbito cultural, que como sociedad también tenemos responsabilidad. Estos espacios son fundamentales para hablar de estos temas invisibles que normalizamos la violencia, normalizamos la discriminación, normalizamos la desigualdad. Y todavía muchos dicen, bueno, no, las mujeres ya tenemos los derechos que igualdad, en plena igualdad. Y hablar de estas historias es mostrar todos los retos que tenemos por delante y seguir haciendo el trabajo, apostar a las mujeres, a las niñas, es una apuesta al futuro de cada país. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. Bueno, tema interesante, tema complejo. Para quienes se han estado sumando al Cineforo, estábamos escuchando a Beatriz Borges, directora del Centro de Justicia y Paz, CEPAS.
Yo creo que, bueno, de alguna manera estas historias que tú nos has contado forman parte de esa gran red que Bárbara, desde su película, con esas 5 historias, fue muy bien tejiendo y que tiene, lógicamente, extensiones en otros lados, además tan complejas y tan particulares en América Latina y, bueno, y en el caso de Venezuela, por las complicaciones que además son bien conocidas por nosotros. Bárbara, bueno, ya hay varios comentarios en el chat. Voy a comenzar con el primero. Lo hace Sergio Monsalve, que además es cineasta, profesor de cine, es crítico de cine. Y la pregunta el comentario y pregunta va dirigido a ti directamente y dice, ¿qué piensa la directora del empeño libertario de desacreditar el movimiento feminista, descalificando todas sus luchas con la etiqueta de progresismo y corrección política? Su estupendo documental demuestra que las batallas de la mujer sobrepasan cualquier simplificación y reduccionismo. Gracias por su respuesta y opinión. Felicitaciones por su trabajo desde Caracas. ¿Qué opina? El micrófono. Sí, la primera frase estaba... Básicamente exacto, Sergio quiere que nos comentes un poco qué piensas de ese empeño que existe en desacreditar al movimiento feminista. Creo que básicamente es como su punto. Él lógicamente celebra que tú haces un trabajo donde lo muestras, pero ¿cuál es tu opinión respecto a quizás ciertas opiniones o ciertos movimientos que lo descalifican o intentan, digamos, reducir su impacto? Sí, yo lo sé también con esa película que hemos tenido globalmente las reacciones muy positivas. Puedo decir, para mí estaba una sorpresa que las reacciones de las mujeres, de los hombres también estaban, se puede decir, 99% positivo. Pero yo sé que hay muchas voces y mucha fuerza de desacreditar el movimiento feminista, pero para mí, ¿qué significa el movimiento feminista? El movimiento feminista para mí no es una cosa de la mujer sola, es una cosa de las mujeres y de los hombres para encontrar una manera de vivir, sí, en igualdad, en paz, en amor, en placer juntos. Y entonces desacreditar el movimiento feminista, sea de las mujeres, sea de los hombres, significa al final de no querer vivir en un mundo igualitario, de no querer vivir en un mundo de paz. Y claro, hoy en día también en muchos países hay reacciones muy fuertes de los hombres que dicen, ay, esas feministas todavía no son contentas, ya tienen todo, pero la realidad es como ha dicho Beatriz, es un problema global, es un problema que tenemos en todos los países, también en Suiza. ¿Cuál es la posibilidad que tú vienes asesinado en Suiza? La más gran posibilidad de ser asesinado es ser mujer. La mayor parte de la gente que viene asesinado en Suiza son mujeres, de su partner, de su ex-partner. Donde hay la violencia sexual, más de 70%, también en Suiza, son en la casa, son los niños, son las mujeres que vienen violentadas. Entonces es un problema de verdad global. Y para los hombres, pienso, hoy en día es la situación que por miles de años las religiones, la sociedad, al fin le ha dicho que ellos son privilegiados, ¿no? Y muchos hombres tienen miedo de perder algo. Pero al final yo pienso que también la situación de los hombres es muy limitada, porque también para ellos la religión, la sociedad le dice cómo deben ser, no pueden llorar, no pueden sentir, no pueden mostrar cuando son tristes o cuando tienen miedo. Y muchas veces su forma que han aprendido es la violencia. Y yo pienso también para los hombres, el feminismo es ser feminista, como dice un Barack Obama, como dicen también un presidente de Canadá, soy feminista, porque significa de amar más a sí mismo y ser más honesto con sí mismo como hombre, pero también de respetar más las mujeres. Y para mí, con el placer femenino estaba importante demostrar que todas las 5 mujeres están
trabajando juntos con los hombres. Para ellos el feminismo, y para todos los hombres que son ahí trabajando con ellos, feminismo significa de verdad trabajar juntos, cambiar juntos el mundo y lograr una sociedad con menos violencia, con sí, también más placer también sexual. Yo pienso que todas estas cosas son juntas y pienso es una liberación para todos nosotros. Absolutamente. Yo creo que, bueno, además hay un gran mérito en tu trabajo que ha sido el de visibilizar y dar a conocer a través de tu película, y a través del cine y, digamos, la posibilidad que tiene el cine de llegar masivamente a tantos sitios. 5 historias muy particulares que tienen que ver, como tú bien comentabas antes, de 5 trabajos que tenían una exposición ya, digamos, hacia el público abierta, no eran historias, digamos, de carácter privado, pero que las has universalizado y que a la vez has, digamos, si bien son distintas cada una de ellas, en el fondo hay una misma historia, que es justamente la historia de la mujer que quiere tener una posición, digamos, digna en el mundo. Y que también, como comentaba Beatriz, desde el ámbito, digamos, venezolano, latinoamericano, el tema de que esas historias se puedan de alguna forma expresar, dar a conocer, les da una fuerza muchísimo mayor. Y yo te comento también un poco esto porque, bueno, hay otro comentario y que quizás creo que va un poco por esa vía. Pregunta Juan Lux, dice, ¿qué puede hacer un país como Alemania para prevenir prácticas como la mutilación genital femenina MGF, también llamada ablación del clítoris? Y exacto, para mí, bueno, en principio es fundamental que tú lo hayas expuesto, que lo hayas mostrado a través de tu película, pero no sé si quieres comentarnos de digamos, alguna posibilidad en particular que se pueda hacer para evitar, bueno, esta práctica tan primitiva y tan, digamos, propia de civilizaciones un poco arcaicas, ¿no? Sí, es una locura si se piensa que todavía 200 millones de mujeres y niñas hoy en día viven con esa ablación, que viven con ese, ¿cómo se dice? Esa herida así fuerte físicamente y también psicológicamente. Claro. Nunca podrían tener también placer, se sienten mal, tienen muchos problemas y son 200 millones, son muchísimas todavía. Y ese para mí, de un lado, es ese que yo he querido mostrar con esa película, que todavía, ese claro, es una de las formas más extremas, pero tenemos así muchas formas de violencia, de discriminación, de evaluación de las mujeres, diciendo, eso es la religión, eso está nuestra tradición, eso es que quiere Dios, eso es que quiere la sociedad, otra vez tú no vales nada, ese no valer si tú no haces esa cosa. Pienso eso es muy fuerte y para mí ese es un ejemplo donde esa presión de la sociedad es muy fuerte, que dice, o no, tú no vales nada si no te cortan la clítoris, nunca un hombre te va a casar, nunca deba ser aceptado. Y yo pienso es importante que nos damos cuenta también en nuestro ámbito cristiano, donde hay todo ese presiones, donde hay todos estos dichos, tú no estás una mujer buena si tú no haces eso, ese no se hace como niña, porque ese es el mismo mecanismo, claro, menos fuerte y quizá tal vez las consecuencias son menos duras, pero es ese ahí. Y claro, un país como Alemania o muchos otros países, estaba ese proceso también jurídico de darse cuenta, no es que necesitamos decir, ok, vamos a respetar la tradición. No, vamos a mirar, ¿qué es? Es una fuerte... ¿cómo se dice? Verletzung, herida en el cuerpo, es un daño muy grave, entonces lo necesitamos tratar jurídicamente como eso y necesitamos de romper el silencio. Porque, como ha dicho Leila también, nunca nadie ha hablado con ella sobre ese tema. Hasta que ella ha tenido 22 años, no sabía que sus problemas cuando ella estaba embarazada llegan de ese choque que ella ha tenido como niña con 7 años.
Y rompiendo el silencio, también en la película se ve los jóvenes hombres que dicen, ah, claro, yo solamente me caso con una mujer que ha tenido eso, cuando se dan cuenta que es, y qué dolor, y qué tortura es, dicen, ay, pero ¿por qué nuestros padres hacen esa cosa? Muchas veces es romper el silencio, sí, tener el coraje de hablar. Y claro, una cosa es de tener ahora, hoy en día, en Alemania y muchos otros países, las leyes que dicen que es prohibido, pero del otro lado también se llegan las personas de esos países, las mujeres, de verdad hablar con ellos, sensibilizarlas, y también los hombres, que no lo continúan a hacer a sus niñas y así continuando, porque Claro. le he dicho que 98% de las mujeres de Somalia y las niñas de Somalia también viviendo en Londres lo están sufriendo. Y Qué es porque hay barbaridad. silencio total. Increíble. Aquí voy a unir dos preguntas. Una la hace Solveig Hugestein, que además es cineasta, directora del Trasnocho Cultural. La otra es Marinés Calderón, también documentalista. Y básicamente toca un punto que yo quería conversar contigo. La película tiene un nivel de producción increíble, fantástico. Además son 5 historias en 5 países diferentes, lo que requirió, digamos, un proceso importante de filmación. Tú antes nos comentabas a nivel de tiempo. Cuéntanos un poco a nivel de financiamiento, cómo se manejó todo esto, y también un poco cómo fue todo ese proceso de poder, digamos, armar este rompecabezas, ¿no? Y terminar de hacer la película. Y por otro lado, bueno, Marinés también pregunta un poco si esta película ya ha sido exhibida en esos 5 países y cuál ha sido un poco la reacción, dónde ha sido mejor recibida quizás que en otros, pero háblanos un poco de todo ello. Sí, entonces todo el proceso estaba 5 años y cuando yo empecé con esa idea, yo tenía un productor, un hombre que ha dicho, sí, ese lo vamos a hacer, porque yo he hecho ya la película antes con él y hemos probado de encontrar dinero para hacer la película y las reacciones estaban muy, muy negativas. La gente nos ha dicho que hablan de tabús que no se puede hablar, no de religión y sexualidad y mujeres, y 5 mujeres, olvídalo. Pero nosotros lo hemos creído que podemos lograr algo. Y yo he escrito un guión de 150 páginas. ¿Aló? Por favor, los micrófonos, pónganlos en ¿Aló? silencio. Micrófonos. Veo una tal Yelitza, por favor. Ah, ya, perfecto. Bárbara, adelante, disculpa. Sí. No, he escrito un guión de 150 páginas, yo he encontrado a las mujeres, he hablado cómo se podría hacer la película y había como, estaba mucho antes de Me Too, pero había como, no sé qué estaba, como una sensibilización y de un lado, de un momento al otro, la gente ha entendido que quiere decir esa película, qué impacto que podría ser y hemos tenido financiamiento del gobierno suizo, de Zúrich, de las instituciones de la Unión Europea, del Eurimage, también un coproductor alemán, y por suerte también algunas instituciones y algunos privados, 2 mujeres y un hombre, que han dicho sí, esa película lo necesitamos hacer y han creído que se puede hacer algo. El bache estaba bastante alto porque estaban casi un año de montaje, porque estaba muy difícil de encontrar la vía justa para encontrar esas historias. Estaban esas 5 mujeres que yo he querido que ellos son el centro, ellos cuentan de su punto de vista la historia y que nosotros le seguimos. Entonces, como Leila ha dicho, yo voy a Kenia, quieren llegar con nosotros, voy a ver los Masai, así estaba para mí claro, pero estaba su idea de mostrar cómo ella trabaja. Entonces, al final el budget estaba $900,000. Estaba muy costosa y estaba por el productor muy gran trabajo siempre de buscar un poco más de financiamiento. Y sí, ahora
la película estaba en el cine en Suiza, en Alemania, Francia, España, en los Estados Unidos, en India también. Y hemos tenido casi ahora 300.000 personas en el cine, que es por un documental mucho. Y claro, hasta ahora no estaba, en India las reacciones estaban muy bien, yo estaba muy sorprendida, pero estaba muy bien y también estaba un trabajo juntos con la embajada suiza que ha ayudado mucho. Las reacciones estaban interesantes, estaban en casi todos los lugares muy positivas. Yo no he tenido, decimos, el encuentro con el público, reacciones negativas. Podemos decir que las protagonistas de un lado han dicho que nunca en su vida, con su trabajo difícil que hacen, han tenido así muchas respuestas positivas, pero claro, por ejemplo, por Leila ha seguido esa amenaza increíble con esa que ella vive desde años, amenaza de muerte, de violencia, es increíble y muchas veces hemos siempre trabajado junto con la policía también de Londres y sí, para ella ha continuado esa amenaza, es muy triste porque al final muchas veces son personas, decimos, de la parte religiosa, pero ella dice siempre, ser contra la ablación no tiene nada que ver con la religión, porque claro, en ninguna de las religiones está escrito que se debe hacer esa práctica, no es una práctica religiosa. Entonces yo no estoy atacando la religión por sí o el creer. Todos los 5 mujeres, pienso, tienen esa idea que el creer en Dios es una cosa muy privada. Yo soy también convencida, es una cosa muy privada, pero la lucha es contra esa interpretación patriarcal de la religión y el abuso de la religión por maltratar las mujeres y las niñas. Claro, Ricardo Jung pregunta justamente tocando este tema. Desde el punto de vista religioso, quizás de las 5 historias, ¿alguna en particular resultó, digamos, un tanto sensible, que haya, digamos, que se haya manifestado de alguna forma sobre el documental en particular o no? ¿Lo sientes un poco al mismo nivel, digamos, sobre el tema feminista o el tema social, no? Entonces, de la parte de la religión, la cosa que yo he encontrado estaba esa forma de amenaza en el Internet, de muchos, decimos más gente fundamentalista, mostrándose con la Kalashnikov, diciendo, debemos, pero por el resto está más ese que sufre Leila. Y de la religión, de nuestra religión en ese sentido, católica, cristiana, reformada, hemos tenido, y esa estaba una muy gran sorpresa, mucho apoyo. Cuando hemos mostrado la película en Suiza, en Alemania, muchos católicos estaban con nosotros y han dicho, sí, luchamos con las mismas ideas, que las mujeres tienen más posibilidades en la iglesia, que por fin se termina esa idea que la iglesia es solamente por los hombres y las mujeres pueden solamente ser servientes. Y en la historia de Doris hemos visto mucho cambio porque ella escribió otra vez, ella escribió ya 2 cartas al papá para decirle qué le sucedió y nunca ha recibido una respuesta. Cuando salió la película ha escrito una otra carta al papá y ha recibido una respuesta. Han dicho, sí, el Padre Santo ha leído su carta. 2 cosas, sí, gracias y ha leído y por favor que están, ¿cómo se dice? ¿Así cómo se hace? Orando, rezando. Sí, por el Papa, en el sentido ese que tú puedes hacer, sí. Y vamos todos porque hemos pensado podemos empezar un diálogo y pero el productor ha continuado y con católicos juntos de la Suiza estaba capaz de conectarse con el
¿cómo se dice? Schönborn, él es de Viena, el bishope de Viena. Ah, el obispo, exacto. El obispo. Exacto, exacto. Y él ha dicho que él está abierto de encontrarse con Doris. Y han hecho una muestra en la televisión donde los dos se encontraron por varias horas y él estaba la primera persona de la alta jerarquía católica que le ha dicho sí. Yo creo ese que dice ella, me disculpa muchísimo y espero que podamos cambiar. En la misma semana, estaba en el febrero, el año atrás, también el Papa ha dicho que sí, la Iglesia Católica tiene un gran problema con el abuso de monjas y de mujeres en la Iglesia Católica. Estaba la primera vez que estaba esa obligación de hablar de eso y claro, hasta ahí no se ha cambiado mucho directamente en la Iglesia, pero hay siempre muchas más monjas y personas de la base de la Iglesia Católica que tiene el coraje de hablar del cambio, de preguntar por que un día quizá una mujer puede ser un bishope, quizá un día una mujer puede ser el papa o la mamá. Claro, claro. Bárbara, hay otro comentario. Hemos escuchado cómo es la violencia de género en una muestra de un sector de las clases sociales de menores recursos, pero ¿cómo es la violencia de género en los sectores de la clase alta? ¿Se tolera más? Es interesante. Yo he pensado antes que yo he hecho ese documental también sobre la violencia de género en Suiza, muchos años atrás, y no es una pregunta de clases, es en todos los sectores de relaciones, en todos los... no importa cuánto ganas, no importa cómo, si tú estás rica, no importa qué posición tú tienes en el mundo laborativo, es un problema de todas las clases y de todas las mujeres. Y eso yo pienso también es muy importante para mí, que ese que he querido mostrar también con esa película. No es que uno debe llegar de un lugar religioso o un lugar pobre o un lugar, pero pienso es una cosa que es de verdad en todos los lugares, en todas las relaciones y hablando de sexualidad, que yo pienso es una cosa muy íntima y por eso también muy importante, todavía hoy en día también en las sociedades que decimos que son más igualitarios, muchas veces las mujeres no tienen el coraje de decir que quieren o que le gusta o cómo se podría tener el sexo más lindo, ese que dice Leila en la película, ese coro de orgasmos fingidos. Sí. Yo pienso es una cosa conocida en todo el mundo y es porque como mujeres no nos educan de decir o de saber que queremos y de expresarlos. Y la violencia del género es una cosa estructural y claro, se puede decir quizá, no, pero no es verdad. Yo pensaba cuando uno tiene más dinero, quizá tiene más coraje de ir a coger ayuda, pero no es verdad, porque la vergüenza de las personas que sufren de violencia del género, que sufren violencia sexual, es siempre... En nuestra sociedad no es que decimos ese que tiene tener vergüenza es la persona que lo hace, el actor, pero estamos todavía en la idea que la persona que debe tener vergüenza y que pierde su valor y su no sé qué honor y todas estas cosas locas es la persona que sufre la violencia. Y eso pienso es mundialmente el mismo problema y necesitamos cambiarlo por fin. Absolutamente. Y yo creo que, bueno, trabajos como el tuyo, como los foros, conversaciones que tienen lugar alrededor de esto, digamos, el exponerlo, el hacerlo público, el que la persona que lo esté sufriendo, digamos, pueda asumir el coraje de hablar de ello, de enfocarlo, de enfrentarlo. Porque como bien dices tú, o sea, yo creo que, bueno, no es un tema de una sola clase social, es de muchos aspectos, no solamente de educación, también hay tantos factores que influyen allí que lo hacen, digamos, particularmente sensible. Bueno, hay muchos comentarios también felicitándote. De hecho, Cristian comenta, te felicito por el excelente documental y por tu español. Oh, gracias.
La discriminación contra la mujer tiene raíces muy profundas en la historia de la humanidad, no solo religiosas, sino también culturales. Religión y cultura son temas muy relacionados. Uno de los aspectos más complejos en este problema es que en buena medida las propias mujeres son copartícipes en la discriminación de su propio género. Tema duro, complejo, pero cierto, como en el caso de la mutilación genital femenina. Esta es una lucha de hombres y mujeres en conjunto, no es un problema de feminismo contra machismo. Creo que es muy oportuno el comentario. Y la cultura machista es transmitida también por las madres y mujeres desde la infancia. Los hombres deben asumir esta lucha como propia a la par de las mujeres. Muy cierto, ¿no? No sé si quieres ampliar algo tú acá o básicamente... Hay otro comentario también de Ricardo. En Latinoamérica hay un dominio y suprapoder institucional evangélico. ¿Por qué en tu documental no aparece una mujer practicante de cultos evangélicos que plantean sus historias de vida también interesantes? Bueno, creo que sería pie para otra película, porque además ya tú tocas las 5 religiones, como bien comentaste, más fuertes, más importantes que existen actualmente, ¿no? No, claro, ese sería estado posible de también hablar de otras religiones, pero para mí la base evangélico o reformado y católico, la base es mucho similar en ese sentido. Tenemos todos esa idea de esas dos mujeres, la Eva y la María, y esos son los estereotipos. Uno no tiene ninguna sexualidad, es la buena, la otra parece que ha tenido sexualidad, es la mala, pero si pensamos en ese que ella ha hecho, la Eva, estaba el árbol de la conciencia. ¿Por qué no lo tenemos como héroe que nos ha traído el cerebro y la conciencia? Pero ese, pienso, la base es la misma, ¿no? De la religión evangélica y esa... Totalmente. Y al final no importa de qué religión o de qué cultura uno llega, los problemas son muy similares. Claro, la universalidad justamente, bueno, de la historia de la mujer y del hombre, y que son historias que se comparten en diversos ámbitos. Yumari Guerra comenta: gracias Bárbara por este excelente documental, esperamos la segunda entrega porque definitivamente tenemos más historias que contar, visibilizar y sensibilizar es fundamental para este cambio tan esperado. ¿Hay algún proyecto en camino, Bárbara? ¿Tienes algo pensado después de Placer Femenino? Y sobre todo lo digo porque, bueno, ya tú viniste con Voces Prohibidas, ¿no? Que también creo que sería interesante que nos hables de eso, porque además, claro, tú allí visibilizas la historia de 3 mujeres, si mal no recuerdo, que utilizan la herramienta digital de la comunicación para dar a conocer sus historias. Entonces, cuéntanos quizás un poco de ese primer trabajo y cuéntanos qué viene después de Placer Femenino. Sí, el primer trabajo por el cine, porque he trabajado 20 años. Ya habías hecho muchísimo antes, exacto, pero digo anterior a este, exacto. Yo he hecho el documental sobre 3 mujeres cuando empezó el bloguear. Yo pensaba, es muy interesante que las mujeres desde su casa, desde su privado, pueden hablar y dar su voz en el mundo. Claro, hoy en día el internet es una cosa muy ambivalente, pero ahí todavía yo he tenido mucha esperanza que el internet va a cambiar el mundo muy positivo y no en ese negativo de, decimos, el Trump que puede tuitear todo el día mentiras. Ok, esa es otra historia. Exacto. Y estaban 3 mujeres, una de China, una de Cuba, una de Irán. Significa, en este sentido, lugares donde las voces de gente que piensa diferente no se puede tenerlos afuera de la casa porque es muy peligrosa. Y sí, a través de... En Cuba yo he hecho el portrait de Yoani Sánchez, ¿no? Que es muchos la conocen, es ella que está luchando por una democracia de muchos años, que hoy en día tiene el 14 Medio, es el primer jornal diario a Cuba, porque ha dicho que quiere entrenar a muchos jornalistas ya ahora por el día que se va a cambiar el sistema, que saben de verdad qué significa el jornalismo democrático, donde de verdad todas las opiniones son posibles, donde el discurso no es monotemático, pero
sí, en discusiones todo. Y ese estaba la película antes y estaba también muy difícil de hacerla, más porque, sí, las instituciones no sabían qué es bloquear, que es el chatar, el bloque estaba, ¿de qué? Gente que escribe en el internet, pero tú estás loca, no tiene nada de decir, porque todavía el internet estaba antes de la revolución árabe, ahí se ha empezado globalmente a entender qué significa. Y claro, las condiciones de esos países estaban muy, muy, muy difíciles. Y hemos trabajado como turistas y no como equipo de filmado, solamente 2 personas, yo y un cameraman, y sí, siempre sí, escondidos, con muchas dificultades, pero al final hemos logrado. Y la cosa que yo he pensado como próxima película que yo estoy ahora investigando es hacer una película sobre la sexualidad y la sexualidad de los hombres y también qué significa hoy en día ser un hombre, de esa imagen de los hombres, porque yo pienso, como yo he dicho al empiezo, yo pienso es importante que la emancipación que desde muchos años ahora las mujeres están luchando, también los hombres los hacen, porque yo pienso que para muchos hombres es de verdad la pregunta hoy en día, pero ¿qué significa ser un hombre? Pero ¿cuáles son los valores de un hombre? Porque todavía tenemos todos esos estereotipos. ¿Qué es un verdadero hombre? Es así, no llora, no muestra sus sentimientos, hace eso, logra, no sé, también en la sexualidad es mejor si tú tienes miles de mujeres, pero nunca te pones con el corazón. Todas esas locuras que no son realidad. Y cuando yo he hecho esa película, muchas veces llegaban hombres después de la película y me han dicho que como hombres ellos nunca hablan con nadie sobre sus sentimientos o sobre la sexualidad que viven, o los miedos, o la presión, o si tú piensas a la pornografía hoy en día, los jóvenes ven esa pornografía y piensan, así es la sexualidad, yo necesito tener un pene así, yo necesito de hacer de todo y saber y hacerlo por horas. Pero nadie habla con los hombres, o los hombres entre ellos no hablan, dicen que al final también ellos quieren más amor y más tenereza y más cariño y tal vez no pueden, o todas estas cosas. Y yo pienso que es importante para hacer un avance que también finalmente rompemos ese silencio sobre la sexualidad y los imágenes de los hombres para que podamos lograr de encontrar un modo de vivir juntos y de verdad vivir juntos y no, como se dice muchas veces, sobre 2 diferentes planetas, no, vivimos juntos sobre el planeta, el mundo, ¿no? Nuestra tierra y yo pienso es importante que encontramos esa forma. Sí, hay algo que me llamó mucho la atención, es la historia de Vitika en la India, en Delhi, y sobre todo la relación que ella tiene con el esposo, ¿no? Que es tan particular y se nota que hay mucho entendimiento entre ellos. Y siendo además ella una mujer, bueno, son 5 historias de grandes corajes, pero siento que la historia de ella en un país tan grande y tan, digamos, regido por temas, bueno, religiosos, sociales, culturales, tan particulares como la India, tiene un peso particular. Y de ese capítulo, digamos, hay un comentario que una persona le decía, cuando ellas estaban manifestando de alguna manera, que no creía en el amor, que el amor era un invento de Occidente. La verdad que me pegó muchísimo porque, claro, de alguna manera es castrar un sentimiento, ¿no? Como, digamos, que culturalmente y milenariamente es muy duro, ¿no? Sí, es increíble su historia porque todavía hoy en día, por más del 90%, 95% son los padres que deciden Claro, quién ¿con quién se va a casar? Exacto, ¿qué relaciones se forman? y las relaciones claras son las castas, no sé cómo se dice en Sí, español. castas, castas. Y esa es la cosa más importante, vestir de la misma casta y entonces hay la compatibilidad. También si tú abres un jornal, Periódico.
un periódico en India y tú ves los pequeños... Titulares, los titulares, las reseñas, etc. Sí, si tú estás buscando una mujer o un hombre, siempre la más importante cosa es tu casta, porque sí. Y ella, Vitica, se ha decidido de casarse con ese hombre que estaba de un otro, que estaba la casta más alta, y estaba una cosa revolucionaria. Y claro, el concepto de amor no puede existir en un mundo donde todavía 95% o más de los casamientos son decididos por los padres. Y había ese gurú que hay en la película, él ha hecho una manifestación muy grande contra el Día de los Enamorados, el 14 de febrero, porque dice, esa es una cosa muy mala del occidente, no tiene nada que ver con nosotros, es contra nuestra cultura. Es una locura, porque al fin, si la gente empieza a casarse, decidir ellos mismos, los padres tienen menos poder. La sociedad que dice, ese es justo, eso es malo, tiene menos poder, y de ese tienen miedo. Y claro, ese que ha hecho Vitica es muy, muy fuerte, porque hoy en día hay millones de jóvenes que siguen al web que ella tiene, y es fantástico cómo ella con poco a poco puede lograr que la gente empiece a hablar de estos temas que sexualidad en India es un tema que casi no existe, porque en las escuelas es prohibido de tener educación sexual, y por eso la única cosa que ven es la pornografía, que muestran, decimos, todavía la misma idea que la mujer no tiene placer, pero es ahí para satisfacer el placer del hombre, y muchas veces con mucha violencia, con mucho devaluación de las mujeres, y esa es como la educación que muchos hombres y mujeres hoy en día en todo el mundo tienen como educación sexual. Entonces es sí importante que hay esos lugares como ese que tiene Vitica, el Love Matters, que habla de la realidad y de eso que de verdad es importante. Por ejemplo, solamente hablando de la sexualidad, la cosa que para mí es siempre importante es que sabemos que 70% de las mujeres mundialmente no tienen un orgasmo a través de la penetración, solamente cuando se estimula la clítoris. Y esta cosa, esa sería una cosa que todas las personas, los hombres y las mujeres, podrían saber al mundo. Yo pienso sería totalmente diferente nuestra sexualidad y la forma como las mujeres y hombres son juntos. Claro, pues volvemos un poco a lo mismo. Son temas que socialmente, culturalmente, religiosamente han sido tabú, no han sido expresados, y que hay que hablarlos, hay que, digamos, sacarlos a la luz. Hay dos preguntas acá que tienen también como mucho sentido. Una, Solveig, que digamos tenía aquel interés, aquella pregunta que tú comentaste sobre el tema del financiamiento. Ella comenta que le parece que es una producción que costó mucho más dinero del que tú comentas por lo que muestra la película, lo cual, digamos, es un buen mérito. Y claro, ella pregunta, ¿con qué equipo de filmación contaste? O sea, ¿fue un equipo grande, un equipo reducido? De hecho, hay otro comentario de Álvaro Ruiz que dice que dentro de ese equipo de profesionales que te acompañaron, tú contaste con la ayuda de antropólogos, sociólogos, digamos, especializados en algún tema en particular, o básicamente un equipo técnico con tu trabajo a nivel de escritura, de guión y de dirección. Decimos, el equipo para filmar estaba muy chiquito. Muchas veces estaba un cinematógrafo o una cinematógrafa. Yo he trabajado mucho también con una mujer a la videocámara, y yo, porque sí, para tener los puestos más chiquitos posible, muchas veces no estaba posible tener a alguien que ha hecho el sonido, o hemos cogido, por ejemplo, en Japón, el equipo con el sonido de Japón para no tener los viajes, para no tener los hoteles. Entonces hemos probado de verdad reducir, porque sí, es siempre una pregunta de dinero que falta. Y yo he aprendido de hacer el sonido y más o menos. Y sí, hemos tenido
de los 5 religiones, yo he querido, y también el productor, tener una persona, un especialista que nos ha ayudado también cuando hemos puesto los textos para que son 100% justo y no hay una palabra que no es justa, porque ese sería estado muy gran problema. Y claro, de un lado también estas mujeres son muy, decimos, especialistas de sus religiones o de sus culturas. Han leído mucho y me han podido contar mucho, sobre todo Doris, claro, que es teóloga, y Leila también ha leído todo el Corán, y me podría contar, por ejemplo, también Débora, qué figuras fuertes de mujeres originalmente estaban en las religiones, pero que con la historia siempre se ha olvidado más. Claro. Entonces, sí, estaba importante tener siempre personas de afuera que han podido ayudar y ser especialistas donde yo, sí, pruebo de entender, pero claro, no soy esa profundidad, no he estudiado todo eso. Claro. Y aquí te pregunto algo, de las 5 historias, de las 5 mujeres, ¿te costó particularmente con alguna que contara su historia públicamente o fue muy fácil cuando tú las contactaste, digamos, que de alguna manera se expresaran? Hay una pregunta en particular respecto al caso de Doris, que se nota que quizás es como más introvertida, digamos, tiene una historia como más particular, digamos, ¿fue igualmente abierta a compartirla? Y digamos, eso te lo refiero a las 5 historias, ¿no? O sea, ¿con alguna costó un poco más o todas tuvieron ese interés? Sí, debo decir, con Doris seguramente estaba... claro, Leila y Vítica son personas muy extrovertidas, y te cuentan, y también Rocco de Nasco, una vez que hemos encontrado ese hilo, son personas muy, sí, que quieren contar sus historias y también que están abiertas sí, de compartir. Y con Doris, claro, para ella estaba seguramente... para ella el más gran paso de hablar de su historia. Sí, y para mí también con ella el momento hemos hecho 2 entrevistas muy largas porque ha dicho, prefiere de hacer todo en un momento, y una entrevista estaba casi 7 horas con 2 pequeñas pausas, cuando he hablado de la violencia que ella ha sufrido. Estaba también para mí muy duro porque ella en ese momento se abrió verdaderamente y claro, es importante después seguir con ella y encontrar una manera de salir de ese lugar que estaba muy oscuro. Y sí, pero estaba muy lindo trabajar con ella y pienso, para los 2 estaba un viaje muy importante y fuerte, sí. Pero ella, del empiezo, ha dicho que ella es abierta de hablar de esto, pero claro, necesitamos un proceso para llegar a ese lugar. Sergio hace una pregunta que yo la tenía también, digamos, reservada, un poco Barbara Miller en su condición de directora. ¿Qué otras directoras te son referencia, digamos, admiras su trabajo? ¿Consideras que algunas directoras han sido de alguna manera ocultadas quizás por esta condición también, digamos, histórica, social, cultural, cuyo trabajo a lo mejor no se ha dado a conocer como corresponde? ¿Cómo ves tú, digamos, a tus profesionales como directoras de documentales y directoras de cine? Es interesante. Ahora me pasan miles de imágenes de documentales y de ficciones y es difícil decir para mí cuáles son las cosas que más me han tocado. Son películas chiquitas como películas grandes. Yo pienso siempre, no importa si es una directora o un director, si es una ficción o un documental. Para mí la cosa más importante es sentir esa autenticidad, esa reunión o esa unión entre
directora o director y actor o protagonista real cuando se siente que sí, que no hay más barreras, que no hay más muros, que todo floja. Sí, tengo miles de imágenes, por eso no es que pueda decir un nombre así, sí, pero es ese momentos mágicos que te tocan cuando tú miras una película. ¿Y referencias quizás personales a nivel de formación? No importa si de hombres, mujeres, ficción o documental. Sí, decimos documental, yo he aprendido en Suiza con Christian Frey, que estaba mi mentor, y con él yo he hecho junto el film, sí, War Photographer. Sí, y estaba un protagonista muy difícil, ese fotógrafo americano que va siempre a la guerra. Y ahí yo aprendí de tener mucha paciencia, de creer en el proyecto también si te parece que no funciona nada. Y él, por eso, en ese sentido, estaba un gran mentor para mí. Y claro, decimos del cine, para mí estaba, cuando yo estaba en la universidad, yo he especializado sobre Kurosawa, sobre, ¿cómo él se llama? Al momento me faltan los nombres. Tarkovsky estaba uno de mis preferidos. Significa también filmes en una manera poética. Yo hago filmes diferentes, pero esa poesía en el cine me gusta mucho. Que en el fondo está en tu obra. O sea, lo que a lo mejor no está tan expresiva a nivel de imagen como, bueno, quizás un Tarkovsky, que es mucho más, digamos, plástico, enfocado en ese sentido, pero bueno, pero igual en tu trabajo lo sintetizas de otra forma, ¿no? Sí, claro, yo estaba ahora pensando a Antonioni, claro, son más... Pero claro, un día quizá hago también documentales en esa forma. ¿Y te has visto haciendo ficción o básicamente como tú te ves como documentalista? No me puedo imaginar de hacer ficción, pero todavía no estaba el momento de cambiar o de probar de otra manera. Pero claro, es interesante si tú puedas tus ideas poner en la realidad. Pero claro, ese que me toca siempre mucho o que me gusta mucho es ese trabajar con alguien junto que no dice ese que tú quieres como directora, pero que dice sus cosas y darle la plataforma de expresar su voz. Ese para mí tiene mucho valor y sí, por eso yo pienso todavía no he hecho el paso de hacer una ficción donde yo soy la voz que dice todo al final. Pero es también interesante porque tal vez tú puedes expresar quizá más precisa o más fácil ese que de verdad tú quieres dar como impresión para cambiar el mundo, sí. Claro. Pero bueno, en tus trabajos además tú tomas tu tiempo, investigas, escribes, es decir, que son además trabajos que requieren muchísimo trabajo. Y ya digamos un poco para cerrar esto, tú además has tenido estudios de derecho y has tenido estudios de psicología, por lo que leí en tu currículum, digamos, ¿cómo influye esto en tu carrera como cineasta? Fundamentalmente eres más una cineasta, pero quizás, exacto, no sé, hay como una lectura allí personal con esos dos temas. Sí, para mí, yo he estudiado antes filosofía, psicología y cine y he pensado que es así demasiado lindo que no logro de verdad de ser estimulada bastante y de hacer algo. Y cuando yo estudié ley, al final me daba cuenta que normalmente muchas veces si tú trabajas en ley es mucho más para hacer otras personas ganar más dinero y la lucha por los derechos humanos o para la igualdad es mucho difícil llegar a un lugar donde de verdad tú puedes hacer un impacto y por eso he decidido de hacer películas y probar de luchar por los derechos humanos y por la justicia en esa manera. Por eso, para mí, hacer películas, eso es el sentido por qué yo hago películas. Maravilloso, no, estupendo y ojalá te tengamos muchísimo tiempo más disfrutando de tu trabajo.
Yo te voy a dejar descansar un poco porque hemos estado aquí en un diálogo muy interesante. Quisiera con Beatriz ahora un poco, sobre todo en el caso particular de CEPAS, ¿no? O sea, coméntanos un poco cómo la gente puede contactarte, cómo un poco pueden saber del trabajo que ustedes hacen y vuelvo un poco a lo mismo, ¿no? A completar como esta red de lo que ha hecho Bárbara con su película y cómo podemos estirar la red hacia Venezuela, ¿no? E incluirla allí a través del trabajo de instituciones no gubernamentales tan interesantes como CEPAS y todas las actividades en las que estás involucrada, como bien nos comentaste al principio. Sí, bueno, muchísimas gracias y la verdad también felicito a Bárbara en esta pieza que nos une en un mensaje, ¿no? Y digamos nuestras aproximaciones, tanto en trabajo comunitario como trabajo en denuncia, como incidencia entre los organismos internacionales, buscan esta misma mirada de hablar de los derechos, de hablar de la dignidad, entender un poco, y quería hacer un comentario sobre una pregunta que se ve como el feminismo opuesto al machismo. Y conceptualmente, cuando hablamos de feminismo, hablamos de derechos a la igualdad de las mujeres que pues han sido discriminadas de forma histórica. El machismo es la prevalencia de poder de hombres sobre mujeres. Lo contrario, es decir, que sería la prevalencia de mujeres sobre hombres, sería el embrismo. Entonces, a veces tenemos esas confusiones y por eso el feminismo, como bien lo decías, tanto tú como Bárbara, es una construcción colectiva de hombres y mujeres sobre una discriminación basada en relaciones de poder, donde siempre se han atribuido tanto a hombres como a mujeres comportamientos y estereotipos y concepciones basadas en esta concepción del poder que vale más y que vale menos. Por eso a mí me parece interesantísimo lo que planteaba Bárbara de hacer una película sobre las nuevas masculinidades, ¿no? Cómo se construye bajo la teoría de la igualdad esos formas de construir la masculinidad más inclusiva, sin discriminación o sin ejercicio de poder y violencia sobre el sexo discriminado, que en este caso son las mujeres, ¿no? Entonces, sí creo que es importante porque el feminismo, todos somos parte de la lucha por la igualdad. Esa igualdad que culturalmente le quita el valor, que además genera roles estereotipos que van en contra de la dignidad de las mujeres, pero que también afecta a los hombres. Y la sexualidad es uno de los temas importantes allí, sobre todo porque al hombre se le ven lo que tú nombrabas, ¿verdad? El tema de la producción, el tema de la sexualidad, la potencia sexual, y a las mujeres se ven más encasilladas en las labores de cuidado, en las labores domésticas, en las labores de la maternidad, y se ven como cosas separadas, ¿no? Y yo creo que si construimos, y aquí veo lo de la red, ¿no? El lenguaje, las realidades, la palabra, son imágenes y referentes. Entonces, parte de lo primero que tenemos que hacer es entender que estas discriminaciones existen y que, como lo comentaba una de las preguntas también, están troqueladas en hombres y mujeres, es decir, la desigualdad y la discriminación la hemos normalizado y ha transcurrido en los siglos. Y aunque tenemos legislaciones incluso que la sancionan, la cultura y la sociedad la sigue tolerando. Entonces, entender, y a través de la historia de Bárbara y a través de lo que nosotros también tratamos de hacer desde el activismo, es mostrar esas discriminaciones, pero cómo actuar. Y yo creo que allí está lo importante de esto. Quienes quieran trabajar en apoyar a las mujeres, en conocer más lo que pasa en Venezuela, nuestras redes sociales, www.cepas.org, y a través de las redes sociales hablamos mucho de lo que hacemos, pero también invitamos a los ciudadanos y ciudadanas a empoderarse por sus derechos. La conciencia de derechos es lo que nos permite visibilizar estas discriminaciones, estas desigualdades y también actuar. Esa conciencia, ese empoderamiento, tanto de mujeres y hombres, por sus derechos humanos, es parte del proceso de cambio de la sociedad. Y yo creo que documentales como el que hace Bárbara y, bueno, trabajo en las comunidades y nada más haberse dado una cita un domingo para hablar de esto, es ese granito de arena que nos ayuda a ir cambiando poco a poco. Gracias, Beatriz. Muy interesante, muy agradecidos por tu participación, la verdad. Un gran honor para nosotros, para el GET, para Trasnocho, la Embajada de Suiza, además, que quiero darle la palabra a Fabián Jayos, de la Embajada de Suiza, para que también nos haga un comentario, ya digamos en esta parte final de este encuentro. Fabián.
Sí, sí, muchas gracias. Es un gran honor para la embajada de tener esta oportunidad y quería agradecer al Goethe Instituto y a Transnocho para organizar este festival y también para dar espacio para una contribución suiza. Y sí, fue muy interesante esa discusión, entonces gracias a todos los participantes y también por las muy buenas preguntas. El tema de los derechos de la mujer de manera general es evidentemente de pertinencia global, como hemos visto ahora, pero también con retos y problemas muy específicos en Venezuela debido a la situación humanitaria. Y la pandemia no solo ha agravado la crisis humanitaria, sino que también ha empeorado la situación de los derechos humanos en general. Por ejemplo, la situación humanitaria empeora el acceso a la educación. Entonces, miles de mujeres han tenido que enterar sus planes de desarrollo personal y ahora solamente se ocupan de asegurar la supervivencia de sus familias. Otro elemento es como la cuarentena aumenta la violencia doméstica en todo el mundo y todo esto refuerza un poco los problemas que forman la base de los problemas que Bárbara ha tratado en su película. Y claro, en esta situación humanitaria en Venezuela hay muchas necesidades en toda la población, no solamente dentro de las mujeres, pero apoyar proyectos que son específicamente para mujeres tiene mucho sentido porque estos tienen un gran efecto positivo al final en toda la sociedad, como Beatriz Borges dijo, porque hoy, por ejemplo, en este periodo de emigración muy fuerte, creo que son unos 60% de los hogares en Venezuela donde falta el padre porque se fue del país o murió y solo hay una persona, entonces normalmente la madre que tiene que hacer todo. Pero no solamente hay muchas necesidades en Venezuela, pero también muchos conocimientos. Y es fascinante la cantidad de ONGs que han desarrollado conocimientos muy específicos en el campo de los derechos de la mujer, porque la embajada está apoyando a ONGs y proyectos en Venezuela desde hace muchos años y hice un poco un resumen hace unos días y me di cuenta que en los últimos 2 años hemos hecho proyectos específicamente para mujeres con muchas ONGs y diferentes como COFAVIC, como el Centro de Salud de Santa Inés, de la UCA, con Moncar, con las fundaciones Bengoa, Loto Azul, Ámbar y otras más. Y evidentemente con el proyecto con CEPAS, ahora que mencionó Beatriz Borges, también que brindaba mucha asistencia psicosocial y legal a víctimas de violencia de género. Es un ejemplo brillante de lo que se puede hacer a nivel local. Entonces, sí, muchas gracias y espero que hayan podido aprender tanto como yo hoy sobre este tema a nivel global y también sacar conclusiones específicamente para Venezuela. Muchas gracias. Gracias, Fabián, y felicitaciones por ese importante trabajo que se adelanta desde la Embajada de Suiza. La verdad que con instituciones y organizaciones no gubernamentales venezolanas se lleva adelante. Es fundamental, es importantísimo. Ojalá se pueda seguir haciendo, porque bueno, creo que básicamente el concepto de todo lo que hemos estado hablando acá es que tenemos que exponer estos temas, ¿no? Darlos a conocer. Bárbara ha hecho una película de 5 historias diversas que conectan mucho con la historia local. Entonces, bueno, son 5 historias universales desde lo anecdótico, lo particular de cada una de ellas. Yo quiero, bueno, antes de darle la palabra a Stephanie Magual del Goethe Institute, bueno, lamentar que no pudo estar con nosotros Malú Valerio, artista
por temas personales, como les había comentado. La verdad queríamos que nos aportara un poco en esta conversación acerca de su trabajo como artista plástico, también digamos con un sentido de activismo respecto al tema de derechos humanos, respecto al tema femenino. Además, Malú tiene un interesante trabajo con texturas, como con una especie de segunda piel, y creo que con todo esto que hemos hablado de la red, hubiese tenido también un sentido muy particular que, digamos, ha trascendido lo meramente plástico en su trabajo para ser, digamos, llevado también a un tema de texto, de ideas y de conceptos muy interesantes. Pero bueno, les invitamos a que puedan ver su trabajo. Esperemos poder en algún otro momento retomar otro encuentro como este, hablar de estos mismos temas y poder tenerla presente. Stephanie, bienvenida. Bueno, sí, muchas gracias, José. Por muchas favor. gracias a los ponentes, a Bárbara y Beatriz. La verdad estoy muy emocionada y también contenta que podíamos traer esta película para nuestro festival. Lo vi hace 2 años en el Festival de Leipzig y siempre quería traerlo a Venezuela porque sabía que también es una película interesante para nosotros aquí. Y ya espero el día que podemos invitar a la nueva película de Bárbara, ¿no? Y discutimos de la otra perspectiva. Y con este cineforo, en total hemos organizado 3 cineforos. Cerramos también el festival oficialmente, pero también tengo buenas noticias. Vamos a enlargar un poquito el periodo en que mostramos las películas porque nos alcanzan algunos cupos y todavía hay la posibilidad de ver las 6 películas hasta que alcanzan los cupos o hasta el 23 de agosto. Muchas gracias a todos. Fantástico, gracias, Stephanie. De hecho, también muchas personas han preguntado, lo dejé también para el final, sobre la posibilidad de ver los foros que hemos tenido. Y bueno, afortunadamente estos cineforos han sido grabados y los vamos a colocar, entiendo que en YouTube. Ya luego daremos más detalle de cómo podrán verlos, pero creemos sin duda que es una gran oportunidad. Hemos tenido, la verdad, participantes maravillosos, hemos tocado temas tan amplios, desde todo el proceso de reunificación de Alemania de los últimos 30 años, que digamos lo que es la tercera generación, un poco lo que hablamos el pasado domingo, temas con bullying, con maltrato a jóvenes, adolescentes, a la mujer, y que cerramos hoy de lujo con esta conversación. Rebeca Tineo, además gran colaboradora del GET, que también quiero agradecer todo el apoyo que nos ha dado para poder hacer este festival. Nos comenta que el trabajo de Malú Valerio puede ser visto a través de sus redes sociales, arroba Malú Valeri, Valeri con I latina al final. Y ahora Solveig Hugestein, directora general del Trasnocho Cultural, tus palabras. Bueno, antes de darle la palabra a Bárbara para que nos haga un cierre, bueno, y la verdad que una despedida también de este encuentro. Solveig. Yo quiero expresar mis felicitaciones a Bárbara porque no solo lo que dice, en sus obras se ve una coherencia maravillosa de pensamiento, de sensibilidad. Yo pienso que alcanza momentos poéticos y me impresiona escuchar que a veces trabaja solo con un camarógrafo. Es una estética, un nivel que ha logrado que realmente admiro y me uno a esos deseos de ver pronto un trabajo sobre la sexualidad masculina desde el punto de vista de una mujer de pensamientos tan amplios. Yo quiero darle las gracias a Stephanie Maywald y a Rebeca Tineo del Instituto Goethe por haber confiado en esta nueva forma de contactarnos, de llegar a las casas, no solo de la gente de Caracas, de la gente de toda Venezuela y en algunos casos del mundo,
quiero darle mis gracias a Fabian Hayos por esta contribución de este gran documental y también a Beatriz Borges por su aporte en su trabajo continuo desde la Universidad Católica y de CEPAS. A ti, José, por una moderación siempre equilibrada, sensible, y también a las chicas del Trasnocho, a Leida García, a Andrea y a Gabriela, que manejan detrás de las cortinas estos medios. Para el Trasnocho es maravilloso poder seguir existiendo y solo lo logra gracias a todo este apoyo que recibe de la comunidad, tanto política como social, como artística, que nos circunda y que nos da vida. Muchísimas gracias. Gracias, Solveig. Bárbara, tu cierre, la verdad, y agradecerte infinitamente el que hayas estado con nosotros, la verdad, dentro de estos duros momentos de la pandemia a nivel mundial, el que tengamos a través de esta herramienta la posibilidad de conectarnos contigo es algo que la verdad celebramos y bueno, y agradecemos tremendamente que nos estés acompañando. ¿Estás allí? Sí, muchísimas gracias por esa invitación y está así lindo a ver que en todo el mundo y también Venezuela que pasa desde algunos años una situación así difícil que me da así mucha esperanza ver que hacen así un lindo festival, que hay esas discusiones, que hay la participación de mucha gente, que hay el ayuda de la Embajada Suiza, del Goethe Institut, que esos discursos son posibles y que llega a la gente y que, por ejemplo, ese centro para las mujeres, para las víctimas de violencia de género, me da muchísima esperanza de ver que de verdad, ese que también yo he visto con estas mujeres, en todo el mundo se muevan las cosas, en todo el mundo hay esperanza, en todos los mundos hay personas corajosas que tienen, sí, el coraje y la energía de cambiar cosas en el positivo. Y le agradezco a todos muchísimo por esa oportunidad de ver más de la situación en Venezuela y ver esa esperanza de verdad se lucha para cambiar las cosas en el positivo y que logramos hacer esas chiquitas cosas que esperamos que lleguen al grande. Muchísimas gracias a todos, de verdad. No, gracias a ti, Bárbara. Hay comentarios maravillosos sobre tu trabajo, la verdad, absolutamente pertinentes. También invitaciones a que hagas alguna película sobre la mujer venezolana, que hay historias, uno dice que, bueno, puedes conseguir hasta siete tipos distintos de mujeres. Y ojalá, quién sabe, en un futuro te podamos tener en persona compartiendo en Caracas, la verdad. Para todos los que estamos acá y el Trasnocho Cultural en particular, sería un grandísimo honor tenerte. Quiero ya, bueno, agradecer, la verdad, a todos quienes han participado en el foro, a sus preguntas, a estar con nosotros. La verdad que es interés del Trasnocho. Me han preguntado muchísimo si vamos a seguir haciendo este tipo de encuentros. Por supuesto que sí. Vienen otras cosas por allí. Creo que un poco lo que comentaba Bárbara, también nosotros trabajamos esta red local de relaciones con instituciones como el Goethe, embajadas como la de Suiza y tantas otras de tantos países que siempre han estado muy pendientes, no solamente nosotros como Trasnocho, de nosotros como sociedad venezolana, como pueblo, como país, y creemos que de alguna forma a través del arte y lo que estamos, digamos, conversando hoy aquí, lo podemos lograr. Así que nada, les invito a que visiten nuestra página www.trasnochocultural.com. Allá hay una oferta muy variada de obras de teatro, películas, encuentros, charlas, otros cineforos que vamos a tener y que vamos a ir ampliando. Así que no me extiendo ya mucho más. Bárbara, mil gracias. Beatriz también. Bueno, Solveig, Stephanie, a todos. Fabián, por favor, un gran abrazo para todos. Feliz tarde y a cuidarnos todos, que todavía estos momentos siguen siendo muy particulares. Chao, chao, chao. 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 Feliz domingo. Igualmente. Muchísimas gracias. Feliz domingo para todos. Agradecida.
Amén, gracias por su comentario. Gracias, Bárbara.